porque una cosa es ejercer una pastoral por años, pero no tener como resultado de una pastoral un pastor que emerge de tu relación contigo. Y en segundo lugar, o misionero, como es el contexto de ustedes. Y en segundo lugar, a quien no quisiera, creo que soñamos, creo que es bueno tener una congregación, una comunidad que se suma al trabajo individual para poder fortalecer, apoyar, estimular, animar, acompañar, exhortar a los que están empezando a servir en la obra de Dios. Eso es importante, ¿no? Entonces, vamos a tomar un modelo en Hechos capítulo 9 y vamos a revisar el texto para dar algunos pensamientos que espero en el Señor ustedes puedan seguir escarbando la historia, ¿no? Hechos capítulo 9. Y tenemos aquí en Hechos capítulo 9, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿No? Es la conversión de ¿quién? ¿No? La conversión de Saulo. Nosotros lo conocemos ya como el apóstol Pablo. Mucho de la literatura sobre misiones habla del apóstol Pablo como un modelo misionero. Hay libros sobre la teología o el pensamiento del apóstol Pablo, y nosotros decimos que nuestra doctrina está basada en los escritos del apóstol Pablo, ¿no? Las cartas paulinas. Pero Hechos capítulo 9 nos narra el proceso que él pasó desde su conversión hasta convertirse en parte de la comunidad creyente en Jerusalén, ¿no? Hay otros capítulos donde él mismo narra, ¿no?, su experiencia con Dios. Pero el 9 nos va a dar, por ser el capítulo introductorio de su experiencia, alguna riqueza al respecto, ¿no? Ahora, ¿quién lo convierte? ¿No? Dios, ¿no? O sea, es como el pastor Ulfredo, hermano Ulfredo, cuando él oraba, ¿no? El que dijo en su oración, ¿no?, que agradecía a los misioneros porque él es fruto de un trabajo misionero y se solidariza con los misioneros que ya están envejeciendo para que Dios tenga misericordia y los acompañe y tengan una vida plena en los últimos años de vida. Por lo tanto, hay esa experiencia, ¿no? Entonces, Saulo tuvo su encuentro con el Señor, y quien gestó esa conversión fue el mismo Señor. Él sale al encuentro de los discípulos del camino de Jesús para arrestarlos, violentarlos, intimidarlos. Pero el Señor le sale al encuentro. O sea, el Señor lo frena en seco. Hemos escuchado esas expresiones, ¿no? Si mi hijo se ha portado mal y suelta algunas expresiones de malcriadez, uno lo frena, ¿no? Lo para en seco. Los que nos hemos transportado el día de hoy en los microbuses, el chofer quería ganar la luz, pasa, se da cuenta y freno en seco. Bueno, Saulo, Dios, Jesucristo, lo frena en seco. Y el proceso de conversión de Saulo viene cuando él cae, ¿no? Ya si cayó de lo que cayó, pero en ese contexto de estar caído, inicia el proceso de su conversión. Es interesante el texto, ¿no? Porque dice el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántas personas a las que nosotros hemos testificado son extremadamente duros ante el Evangelio,
pero por cuestiones de salud, pérdida de trabajo, problemas de pareja, problemas de familia, etcétera, 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 caen al suelo y ahí empieza, o ahí se gesta el proceso de conversión. Es lo que le pasó a Saulo. Cae y en ese proceso el Señor no solamente se manifiesta a través de una luz resplandeciente que al final lo dejó ciego, sino que también se gesta un diálogo. Y en ese diálogo se subraya la nueva experiencia, la nueva transformación de la vida de Saulo. Si observamos el texto, podemos ver en el versículo número 6, él temblando y temeroso. Ahora, esas dos características que quedan registradas en la historia dibuja a un hombre que en su vida se esperaba que iba a tener estas manifestaciones, ¿no? Temblando y temeroso, porque él era un hombre de carácter, y verlo en esta situación, ya podemos ir observando su proceso de transformación. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Y aquí está la definición, vamos a llamarlo de esta manera, de lo que es un discípulo de Cristo, de lo que es un convertido, ¿no? ¿Qué le dice? Y se te dirá lo que debes hacer. Ya no va a hacer lo que él quiere hacer. Recuerden ustedes que el proceso de la captura, del movimiento, del camino de Jesús, no nació en Dios, menos nació en los principales sacerdotes. No fue una asamblea de los principales sacerdotes que decidieron delegar a Saulo por ser intrépido, valeroso y celoso de la ley, ir en busca del camino de Jesús. Eso nació en Saulo. Y tal es así que él va y pide cartas a los principales sacerdotes para que a través de esas cartas él tenga vía libre, ¿no? Era como sitiar a los cristianos, y estos no podían protestar porque él tenía la carta de los principales sacerdotes. Pero ahora, cuando tiene un proceso de encuentro con Cristo, se define que él va a tener que hacer lo que el Señor le va a decir. Bueno, pues luego él se dirige a la casa de un tal Judas en la calle la derecha y espera. Eso es todo. Y la espera le demoró 3 días. Y en esos 3 días, ¿qué dice la historia? Él oraba y estaba en ayunas. Y solo. Y lo más interesante también a esto se sumaba que estaba ciego. Entonces ahí tenemos al convertido. ¿Alguien le testificó? Nadie. Fue extraordinario. Yo no sé si ustedes han escuchado a personas decir, ¿no? Claro, han escuchado el evangelio, ya sea por la radio, por la televisión, un letrero cristiano, un folleto, etcétera, etcétera. Pero nadie se sentó con él para hablarle del evangelio. Pero en su dormitorio dice, o en una situación de adversidad, le dice: Señor, ten misericordia de mí. Ya no aguanto con el problema. No soporto esta situación. Perdona mis pecados. Trabaja en mi vida. Y dan testimonio de que tuvieron un encuentro con Cristo de una manera personal. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esta experiencia, pero en el caso mío, alguien me testificó. Alguien me abrió la Biblia y me presentó el plan de salvación, ¿no? Las 4 leyes espirituales. Y yo recibí a Cristo 2 veces. O sea que estoy recontra asegurado, ¿no? Entonces, pero en el caso de Saulo, el Señor le sale el encuentro, ¿no? Ahora, tenemos al convertido. Y nuestras iglesias están llenos de convertidos. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Y debemos de tener convertidos. O por lo menos debemos de tener gente que se reconvierta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que genera avivamiento en una comunidad cristiana son los convertidos. Porque ellos son los promotores de la evangelización, reparten folletos, no están con eso de qué vergüenza, no, están llenos de fuego. Como yo comentaba a un grupo por ahí, años atrás, recordarán ustedes el grupo Nacer, y ellos se sostenían por la venta de caramelos, y subían a los buses,
Y cuando yo he trabajado en la iglesia Lima Norte, así se llama ahora, yo los invitaba. Llegaban un colectivo, pues, 50 y cantaban, aleluya, quiero cantar a mi Cristo, ahora soy nueva criatura. Y era extraordinario escuchar voces de hombres cantando que resonaba todo el auditorio de la iglesia. Entonces yo los conocía, porque han venido a la iglesia no sé cuántas veces. Yo los he conocido. Y un día estuve en el bus y suben dos de ellos. Y uno de ellos empieza a dar su testimonio. Yo fui drogadicto, esto que yo los veo, ¿no? Y ahora vamos a vender caramelo porque nosotros no recibimos ayuda del gobierno para poder sostener este proyecto. Y si usted tiene algún hijo, algún familiar que tiene algún problema con el vicio, no dude, por favor, de acercarse a nosotros y llegar a nuestra institución, que ellos no van a ser cargados de algo económicamente hablando, porque la venta de los caramelos va a suplir esa necesidad, ¿no? Y en eso uno de ellos dice, y ahí está el pastor Wilmer, ese pastor de la iglesia. No, interesante, es como que te hacen subir al bus, estamos conversando y dice, Ulfredo, predica, ¿no? Son los nuevos los que refrescan la iglesia. Entonces, tenemos un convertido. Pero para que el apóstol, el enviado, el misionero, Pablo, haya llegado a este punto, es que hay que analizar qué hubo detrás. O sea, Dios trabajó en él. El Espíritu Santo trabajó en él. Dios lo tumbó. Nosotros no debemos tumbar a la gente. Hay veces da ganas de tumbar. Yo quiero tumbarlo a Héctor, por ejemplo, ¿no? A veces uno quiere tumbar a la gente, convencer a la gente, ¿no? Intimidar a la gente, que si te mueres, etcétera, 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 ¿no? Pero quien convence, y nosotros sabemos como pastores y estudiosos de la Biblia, quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero ya tenemos ahí el convertido. Entonces, fíjense ustedes quiénes intervienen en la formación de este gran misionero. Primero, observemos el texto. Me dicen cuándo paro, ¿no? Y luego dice, entonces, había, versículo 10. Había entonces en Damasco ¿quién? ¿Cómo? Discípulo, ¿no? Llamado Ananías. Más que la importancia de su nombre, Ananías, primero es discípulo. Entonces dice el texto, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí. Oh, interesante esto, ¿eh? Miren esto, esto es interesante. Dice, había un discípulo llamado Ananías. Ahora, ahí está Saulo, con su experiencia de conversión, temblando y temeroso, ciego, en una casa, solo, en ayunas y en oración. Dios está trabajando, pero también Dios está trabajando con sus discípulos, con su comunidad. Ahora, Dios se dirige a Ananías, discípulo. No se dirige a Pedro, apóstol, por ejemplo. Pedro hace poco ha tenido un extraordinario resultado de la predicación. Su primer sermón, 3,000 personas vinieron a los pies de su Señor Jesucristo. Pedro hubiese sido extraordinario porque iba a estar paralelo con el mismo carácter. Recuerden ustedes que Pablo y Pedro en algún momento tuvieron su confrontación. Los dos tenían carácter. Entonces, para domar a Saulo, Pedro quizás era un extraordinario elemento, ¿no? O Juan, pues, vamos a Juan, el amoroso, ¿no? Tenemos a Saulo, temblando y temeroso, no sabe lo que le ha sucedido, aunque está teniendo nociones a través del discernimiento de lo que le ha pasado. Un Juan amoroso sería extraordinario. Llegar y abrazarlo, llorar con él, ¿no? No, pero no usa a un apóstol. ¿Él usa a quién? A un discípulo. Y hemos definido ya que es un discípulo, ¿no? Hemos definido el discípulo, de acuerdo al texto, se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque un discípulo es alguien que sigue, en este caso, sigue a Jesús, acata las palabras de Jesús y hace
lo que dice Jesús, es un discípulo. Nosotros somos discípulos de Jesús, acatamos lo que la Biblia dice y lo aplicamos en nuestra vida. Entonces, Dios no usó un apóstol, Dios usó un discípulo. Que historia, bueno, recién aparece en el capítulo 9. No es que el colectivo dirigencial dijo, bueno, tenemos allá a Saulo, hay que mandar a nuestros mejores hombres. O hay que mandar a alguien que tiene el mismo conocimiento que él, ¿no? Como eso de las misiones homogénicas, ¿no? Homogéneas. No, Dios le dijo, así como trabajaba con Saulo, Dios trabajó con Ananías y le dice, Ananías, discípulo. Por eso en la iglesia, todos somos discípulos. Yo soy pastor, tú eres un pastor, tú eres un pastor, tú eres un pastor, pero ¿qué somos? Discípulos. Entonces Dios le dice a Ananías, un discípulo conoce la voz de su maestro, porque dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y Ananías, ¿qué le dijo? Heme aquí, Señor. Saulo, cuando tuvo un encuentro con el Señor, ¿qué le dijo? ¿Heme aquí, Señor? No, al inicio le dijo, ¿quién eres? En el caso de Ananías, la pregunta tiene una respuesta. Heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque un discípulo conoce la voz de su maestro. Y ese término nosotros lo podemos llamar discernimiento. En la medida que vamos creciendo en los caminos del Señor, ejercemos de mayor discernimiento. Entonces, si alguien viene y nos dice que Dios, ahora hay Dios Madre, y uno dice, ¿qué es esto? Algunos se sorprenden, pero los que tienen discernimiento dicen, bueno, vamos al texto. Entonces Dios le dice a Ananías, y él dice, heme aquí, Señor. Samuelito, ¿se acuerdan de Samuelito? 3 veces tuvo que regresar y al final Elí, a la tercera vez que no tenía discernimiento, recuerden ustedes que Elí estaba totalmente desubicado porque tenía 2 hijos que le estaban sacando canas verdes. Elí le dice, muchacho, es el Señor. Cuando Él vuelva a llamarte, dile, heme aquí. Y nuevamente viene la voz del Señor y Samuel empieza una relación con Dios, y tal manera que cuando Elí se entera que era el Señor, empieza como Saulo, temblando y temeroso, porque le dijo a Samuel, yo quiero que me declares, sea bueno, sea malo, lo que Dios te ha dicho. Y lo que Dios había dicho era que Samuel lo iba, ¿no?, a relevar. Y que sus hijos iban a desaparecer de una manera violenta. Entonces, aquí tenemos al discípulo. Entonces, versículo 12 o 11. Mira cómo Dios facilita el trabajo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, dirección, y busca en casa de Judas, lugar específico, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ahora, imagínate, si pensemos en una ilustración muy práctica. Tú estás enamorado, ya todos estamos casados, ¿no? Pero seguimos enamorados. Quieres decirle al papá de tu novia para pedirle la mano o para la autorización para empezar a salir y cortejar a la señorita. La señorita te dice, aprovecha, hoy es el cumpleaños de mi papá, ¿no? ¿Eso qué es? Facilitar la situación. A diferencia que te diga, oye, a mi papá lo acaban de despedir, le acaban de decir que también tenemos que desalojar la casa, está perdiendo el carro porque no tenemos que pagar, no es el buen momento para venir y pedirle, ¿no?, consentimiento para que pueda salir con la hija. Pero fíjate, Dios le da a Ananías específicamente lo que tiene que hacer, ¿no? Y luego dice que no está violento, dice que él ora, ¿no? Y ha visto, versículo 12, en visión a un varón llamado, ¿quién? Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, todo está servido. Todo está servido. Saulo, el peligroso, está en oración.
Saulo el peligroso, ciego, sabe que va a venir una persona llamada Ananías. Saulo está en una actitud tal que está esperando que alguien venga y lo toque. Todo está servido. Pero Ananías, ¿qué le dice? Entonces Ananías respondió, Señor. Y esto es una información, ¿eh? como que Dios pareciera que se ha olvidado. No, Señor, dice, he oído de muchos, el concepto de rumor, ¿no? Se dice, muchos están hablando, y tú le preguntas, ¿quiénes son esos muchos? Dame los nombres, y vamos a conversar con ellos. No, pastor, no puedo decirle porque fue algo que llegó a mí y sería falta de ética que yo le diga, ¿no? Bueno, es lo que está haciendo Ananías. Le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, y mira cómo lo califica. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ese es el concepto que tiene Ananías de Saulo. Y ahora mira el proceso. Primero se le llama discípulo Ananías. Ahora, ¿cómo se califica? Como los santos, ¿no? Un discípulo también es un santo. El proceso de discipulado lo que busca es su santificación. Es declarado santo cuando recibe a Cristo, pero un discípulo está en un proceso de santificación. Y un pastor también, que es discípulo, está en un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque el pastor también es discípulo, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice Ananías al Señor. He oído. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ese es el reporte que hace Ananías. Ahora, imagínate en tu congregación. Llega un joven. O llega un joven adulto, ¿no? Porque el día de hoy muchas iglesias nos estamos quedando sin jóvenes adultos. Estamos llegando solamente hasta los adolescentes. Lo que yo vengo observando en este tiempo que estoy aquí en Lima y fuera de Lima, estamos llegando solamente hasta adolescentes. Entre jóvenes somos pocos, jóvenes adultos, matrimonios jóvenes brillan por su ausencia, entonces buscan las mega iglesias, ¿no? Y nos estamos quedando con los adultos. Y los adultos están envejeciendo. Entonces llega un joven, recibe a Cristo como Señor y Salvador de la vida. ¿Cuál es nuestra labor? Discipularlo. Ministrarlo. Quizás uno escucha de otro, ¿no? Pero pastor, me dice, no pierda tiempo con ese muchacho. Ese muchacho como Matt Harmon, ¿no? Están grabando, ¿no? Matt Harmon, el misionero Matt Harmon. Cuando él llegó a la clase, yo era estudiante del Seminario Bíblico Bautista de Chillón, en el seminario. Y Matt Harmon dijo, ese Wilmer Olortegui no vale un centavo, ¿no? Porque era muy incómodo, era muy inquieto, era muy, no sé. Pero él lo dijo con mucho amor. Y al final somos amigos. He predicado en la congregación de él el día domingo. Y cada vez que él me presenta, dice, yo decía que este hombre no iba a valer nada. Era una pérdida de tiempo, de inversión, ¿no? Y debemos tener cuidado con eso. Porque pensamos, ¿no? Él recibió a Cristo. Y nos hemos enterado que estudió en la Universidad de Lima. Entonces le damos más cabida a él. Y ella en la Universidad de Acuña. ¿Ah? Plata como cancha. Tesis plagiada. Entonces el de Lima es mejor. Hermanos, uno tiene que tener una visión pastoral. Si ustedes son pastores, debemos tener una visión pastoral. Que cada persona es un potencial para la obra de Dios. Y uno no sabe que el tiempo que tú inviertes, que aparentemente puede ser perdido porque nosotros queremos ministrar 15, 20, 50, ¿no? Pero ministrar a una sola persona, tú no puedes imaginar el impacto que puede hacer en la vida de ese individuo. ¿Y cuántos de ustedes cuántos de nosotros no hemos sido atendidos por un pastor que nos dio calor, que nos corrigió, que nos animó, nos dio un libro para reportar su lectura?
nos pagaba una conferencia o nos llevaba a un campamento. Y el día de hoy, nosotros somos el resultado del trabajo de alguien. Entonces, excusas vamos a tener, porque no nos gusta comprometernos, sentarnos, porque no nos gusta ser vulnerables, porque discipular significa ser vulnerable. Te vas a sentar con él en la mesa y tú le vas a hablar de la fe y todo lo demás, y el muchacho va a escribir, hasta que te va a preguntar, pastor, una pregunta. ¿Usted es mentiroso? ¿Usted miente? Pastor, entonces uno tiene que abrirse. No siempre, obviamente, ¿no? No siempre, y con mucho cuidado, ¿no? Tampoco puedes abrir tu casa y decir, esta es mi casa, ¿no? Y al final el discípulo viene y te roba todo, ¿no? Pero allí se gesta, pero Ananías tenía pues sus prejuicios, ¿no? Ananías pues es el Jonás del Antiguo Testamento, ¿no? Que también tenía sus prejuicios. Pero al final, mira lo que dice el texto. El versículo 15. El Señor le dijo, te entiendo. No, el Señor, ¿qué le dijo? Ve. Porque nosotros como pastores no podemos seleccionar a quién discipulamos, a quién ministramos, a quién preparamos para el ejercicio del ministerio, ¿no? Me hubiese gustado pues separar a Héctor, por ejemplo, ¿no? Pero no se podía, ¿no? Porque es un discípulo del Señor. Me hubiese gustado que fulano de tal sea parte de mi momento, pero no, Dios te pone las personas y a esas personas tenemos que ministrarlas. Entonces mira lo que dice el texto, ¿eh? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, ¿esto no es una buena definición de misionero? ¿No? Fíjate. Ese es el diseño de Dios para con Saulo. Y Ananías iba a ser parte de ese proceso. Dios se asocia con Ananías. Y Dios le entrega el trabajo, ya sencillo, porque la conversión lo hizo Dios, pero Dios se asocia con Ananías para trabajar con él. ¿Y qué hace Ananías? Bueno, Ananías, ¿cómo se presenta? Es interesante cómo se presenta. Dice, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa. Número 1. 2, le y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿cómo lo llamó? Perseguidor, ¿no? Te tengo en mis manos. Como está ciego, porque recuerden que este jovencito fue testigo de la muerte ¿de quién? De Esteban. ¿Y cómo murió Esteban? Apedreado. O sea, no fue una muerte como que te da un tiro de gracia, no, ¡pa! Y si reaccionas, ¡pa! Y si reaccionas, ya, pues, corte cabeza, ¿no? O sea, fue una muerte violenta. Y luego dice el texto, ¿no? Hermano Saulo. Hermano Saulo, ahora es entendible, obviamente, el contexto ahí, ¿no? Pero en el caso nuestro, nosotros nos llamamos hermanos porque tenemos un mismo padre, ¿no? El hermano puede ser de las asambleas de Dios, el hermano puede ser, pero si ha recibido como Señor y Salvador de la vida, es un hermano. Entonces dice ahí el texto, ¿no? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, ahora viene la definición. Ananías le define su experiencia. La experiencia que tuvo con Dios, Ananías se la define. Es como cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador de la vida y uno tiene su primera clase. ¿Qué es lo que le hace en su primera clase de discipulado? Uno reafirma su conversión, ¿verdad? Uno reafirma su conversión. Entonces Ananías le dice, ¿no? Hermano Saulo, eres mi hermano. El Señor que se te apareció en el camino, Señor Jesús, que se te apareció por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, después, mira lo que sigue haciendo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué fue? Bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mira esto, qué lindo. Mira cómo va creciendo, ¿no? Mira cómo va creciendo. Y luego, dice el texto, versículo 20,
enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Ves la parte de Dios? ¿Ves la parte de Ananías? Mire ese proceso. Mire ese proceso. Dios trabaja de adentro y nosotros trabajamos en la decoración. Y se va formando, se va gestando el predicador, se va gestando el misionero, se va gestando el obrero cristiano, se va gestando los profesionales en Cristo, se van gestando los padres para ser mejores padres, mejores esposas, mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos. Se va gestando, pero Dios primero empieza, luego nos asociamos nosotros, hacemos nuestra parte. Y finalmente viene el tercer grupo. Ya ese es el grupo de la iglesia. Entonces, primero es Dios, luego es el individuo, en este caso Ananías, y ahora ya está dentro de la comunidad de fe. ¿Cuál es el rol de todos nosotros? ¿No? El pastor está trabajando con el pastor, ahora él lo trae a la iglesia. ¿Cuál es la labor de la iglesia? ¿Qué pasó con Saulo en ese proceso? Ahora, miren conmigo para ir terminando e ir a almorzar. ¿No? Amén. Ah, bien, bien. O están en ayuno hoy día. Ayuno, uy, me quedé mal. Entonces, mira lo que dice. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En otras palabras, diciendo que aquel a quien él perseguía resulta ser el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, o sea, no solamente es una cuestión de predicación, sino de la demostración, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo ¿qué? Matarlo. Porque es obvio, ¿no? Si él ha venido en Damasco para llevarse a los discípulos del camino de Jesús, a los santos, a los seguidores de Jesús, del cual él negaba, y los arrastraba, la idea era matarlos. Y si ahora él es parte de ese movimiento, obviamente también hay que matarlo a él, ¿no? Entonces fíjate, ya el discípulo está en comunidad con la comunidad de Damasco, pero ahora hay una amenaza de muerte. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Bajo nuestra explicación nuestra el día de hoy, ¿no? Entonces dice el texto, versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, ¿no? Esto es el sicariato, ¿no? Es el sicariato. Están que te vigilan a la hora que entras, a la hora que sales, a qué hora sales, a qué hora entras, quién está en casa, en qué momento la vecina de la esquina no sale a barrer, ¿no? Para luego, sicariato. Entonces, versículo 25, los discípulos tomándolo de noche, mire esto, qué lindo, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Los discípulos no dijeron, bueno, pues, la paga del pecado es muerte, ¿no? No, los discípulos lo protegieron. Y luego lo descuelgan en una canasta. ¿Se acuerdan ustedes quién es el histórico del Antiguo Testamento que se salvó también en una canasta? ¿No? Moisés. Entonces, Saulo es el nuevo Moisés. Y lo descuelgan. Y luego corre por su vida. Ese es el rol de la comunidad. Porque aquel que quiere entregar su vida al servicio de Dios, que tiene un llamado por Dios, tiene que tener un mentor. Porque una de las razones del desorden que hay en la iglesia es porque no hay mentores. Hay líderes. ¿Y el líder qué hace? Organiza, dirige, ve tú, haz esto, etc. Y a diferencia de tener un mentor, el que te dice lo que tienes que hacer, el que te corrige lo que estás haciendo mal, el que te pide cuentas, su mentor. Y ahora Ananías está en comunidad. Su mentor
Saulo, su mentor Ananías, lo trae en comunidad y la comunidad lo protege. ¿Cuántos jóvenes han dejado el ministerio? ¿O no se animan porque los criticamos? Que se ríe mucho, que es muy serio, que es muy juguetón, que no sabe vestirse, que es un ocioso, que es esto, y descalificamos a personas que pueden ser de gran utilidad al reino de Dios. ¿Cuál es el problema de él? Necesita mentoría. ¿No dice la Biblia en Tito? Las ancianas enseñen a las mujeres ¿qué? Jóvenes. ¿Qué es eso? ¿No es mentoría? Entonces, la iglesia protege. El mentor está ahí, pero la comunidad protege. La iglesia protege. ¿Por qué? Porque hubo una definición. ¿Recuerdan cuando Ananías se acerca a Saulo? Ananías le dice, lo primero le dice, hermano Saulo. Entonces tú y yo somos hermanos en Cristo. Tenemos diferentes apellidos en diferentes contextos, etcétera, 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 pero somos hermanos en Cristo. Bien, para terminar. Luego, encontramos en el versículo, ¿dónde nos quedamos? 25, ¿no? Cuando llegó a Jerusalén, ¿no? Trataba de juntarse con los discípulos de Jerusalén. Pero todos, ¿qué? ¿Le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿quién? Bernabé. Bernabé cuenta la experiencia. Y cuando cuenta la experiencia, él dice, ¿no? Ahora es cristiano. No solamente es cristiano, sino que ha predicado valerosamente la palabra. Y delante de los judíos. Entonces los discípulos lo acogen. La comunidad cristiana lo acoge. Dios, a través de este modelo, nos da un camino tan simple. Primero, para no exaltarnos, deprimirnos, etc. La conversión es del Espíritu Santo. Yo no te cambio, tú no me cambias. Es Dios quien trabaja en la persona. Él hace la parte más difícil. Y luego, los Ananías, uno a uno, son los que van formando al siervo de Dios. Ya sea pastor, ya sea misionero, misionera, ya sea futuros siervos en la obra de Dios, a los padres, va formando. Y la comunidad se goza, la comunidad acoge, la comunidad protege, la comunidad estimula. Y esta es la ecuación. ¿De cómo? Este modelo nos da a nosotros, nos inspira a nosotros revisar. Dios está obrando. Tengo a Ananías en la iglesia, siendo yo el ejemplo, o mentores, empezando conmigo. Y 3, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Acoge? ¿O son grupos aquí, y muchos de los grupos se forman por nuestra propia razón? Hacemos ministerio de evangelismo, ministerio de servicio, ministerio de cocina, ministerio de esto, ministerio de aquello, y mutilamos la iglesia, la dividimos en pedacitos. Porque Walter tiene su ministerio, el pastor tiene su ministerio, y justo el mismo día quieren hacer, y solo tenemos una salita. Pero él no coordinó con él tampoco con él, y yo como pastor tengo que decidir. No va ni uno de los dos, no va pues, como Guzmán y Acuña, no van pues, ¿no? La iglesia acoge, es la convivencia, ¿no? Entonces que el Señor nos inspire por medio de esta reflexión, y hay mucho por trabajar, mucho por escarbar ahí, pero les he dado una información motivacional por esta mañana. Que Dios le bendiga. Oramos, Padre.